Trabajaba en el turno de la noche en un hotel pequeño, y esto pasó hace como un año. Pero todavía lo recuerdo todo el tiempo porque de verdad me aterrorizó. Y no sé cuál era el plan del tipo ni qué intentaba hacer. Honestamente me da náusea recordar lo mucho que estuvo allí, y que yo ni siquiera me di cuenta de que no debía estar. El hotel era pequeño, solo 3 pisos, y tal vez unas 40 habitaciones en total. No era un lugar concurrido. Normalmente entre semanas solo teníamos como 10 o 15 habitaciones ocupadas. Yo trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Casi siempre era aburrido y tranquilo, lo cual estaba bien para mí. Me sentaba detrás del escritorio, hacía algo de papeleo, a veces revisaba las cámaras, a veces veía YouTube en mi celular si estaba muy muerto todo. El lobby no era grande, solo el escritorio, unos sillones a un lado con un TV y unas máquinas de refrescos en la esquina. Detrás del escritorio había una oficinita con una computadora, una silla y una ventana de vidrio para ver el lobby mientras estaba ahí dentro. En la noche las puertas delanteras se cerraban automáticamente, así que los huéspedes tenían que tocar el timbre y yo presionaba un botón para dejarlos pasar. Usualmente nada pasaba después de la medianoche, salvo algún huésped llegando tarde. Pero una noche, como a las 11, llegó un hombre, y todo lo que pasó después todavía me revuelve el estómago. El tipo tocó el timbre y lo dejé entrar. Tendría como 40 y algo. Alto, delgado, pero no demasiado. Llevaba jeans, una gorra de béisbol y una mochila. Se acercó al escritorio, preguntó si había habitaciones. Le dije que sí y le di el precio. Sacó una tarjeta, la pasé por la máquina. Pitó como que había pasado. Le di la llave de la habitación, 214 en el segundo piso. Me miró unos segundos más de lo normal antes de irse. Tenía la cara inexpresiva, y sus ojos se quedaron en mí como 3 o 4 segundos después de que le di la tarjeta. Luego se fue hacia el ascensor. Nada raro, pero suficiente para que me quedara con la espinita. Después regresé a mi silla y me puse en el teléfono. Como a medianoche lo vi de nuevo en el lobby. No se acercó al escritorio, solo pasó directo y se sentó en la sala de estar frente a la tele. Pero la tele estaba apagada. Pensé que tal vez no podía dormir, y como a veces algunos huéspedes hacen eso, no le di mucha importancia. El problema fue que pasaron 30 minutos y él seguía allí, sin celular, sin leer nada, sin dormirse siquiera, solo mirando fijo a la pantalla. Me paré un momento para agarrar agua de la máquina, y al cruzar el lobby sentí su mirada siguiéndome todo el camino. No lo miré directamente, pero sabía que me estaba observando hasta que regresé detrás del escritorio. Me incomodó muchísimo. Como a la 1 de la mañana estaba revisando el sistema de reserva porque estaba aburrido. Ahí fue cuando noté algo extraño. La habitación 214 aparecía como vacía. Me quedé helado. Revisé de nuevo porque juraba que lo había registrado. Me fui al registro del check-ins y no había nada con su nombre. Revisé también las transacciones y no había ningún cargo. Sentí un nudo en el estómago porque recordaba claramente haber pasado la tarjeta y que había pitado como válida, pero el sistema no mostraba nada. Llamé a la habitación 214. Sonó como 10 veces. Nadie contestó. Revisé el registro de apertura de la puerta. Y no había movimientos. O sea, nadie había entrado en la habitación. Fue ahí cuando entendí. El tipo nunca subió al cuarto. Lo miré hacia la sala y ahí seguía, sentado frente a la tele apagada. Me dio una sensación horrible en el pecho. Esperé como 15 minutos observándolo hasta que por fin fui y le pregunté si estaba bien. Me giró la cabeza lentamente y me dijo sin expresión que no podía dormir. Luego volví a mirar el televisor apagado. Me regresé con las manos temblando. A las 2 noté que ya no estaba en los sillones. Mi corazón se fue al suelo. Lo busqué con la mirada y lo vi al final del pasillo de los baños, medio escondido en la sombra, parado sin moverse. Me hice el ocupado en la computadora, pero él seguía allí, solo observándome. Después de un rato regresó a los sillones como si nada. Llamé a mi jefa y le conté. Medio dormida, solo me dijo que lo vigilara y que llamara a la policía si hacía algo amenazante. Y yo sentía que lo era, pero me aguanté. Me puse a revisar las cámaras, lo vi caminar por todo el pasillo del primer piso, quedarse parado en las esquinas, meterse a la escalera y quedarse ahí como 10 minutos sin hacer nada. A veces estaba en las esquinas, otras parado en un rincón oscuro del lobby, siempre mirándome. A las 3:30 ya no aguantaba y llamé a la policía en la línea no de emergencias. Le expliqué que había un hombre en el hotel que no era huésped. Me dijeron que enviarían a alguien. Mientras esperaba, lo vi moverse más cerca del escritorio, parado a unos 5 metros, solo mirándome. No parpadeaba casi y no decía nada. Fingí escribir, pero estaba aterrorizado.
Casi a las 4, un huésped llegó, y el hombre lo siguió con la mirada todo el camino, como estudiándolo. Eso me asustó aún más. Luego lo vi en las cámaras parado frente a la puerta de una habitación cualquiera, como esperando. Ahí sí llamé al 911 directo. Cuando por fin llegaron 2 policías, les señalé a dónde estaba, de nuevo sentado en los sillones como si nada. Hablaron con él, revisaron su ID y lo sacaron del hotel. Uno de los oficiales me explicó que no era huésped. La tarjeta era robada y no tenía maleta ni reserva. Solo había fingido para entrar al edificio. Lo arrestaron por allanamiento y uso de tarjeta robada. Me quedé temblando hasta el final del turno. Lo peor fue entender que ese hombre había estado allí horas, caminando por pasillos, parándose frente a habitaciones de huéspedes, observándome desde diferentes puntos y jamás debió estar dentro. Nunca supe qué quería, pero no podía hacer nada bueno. Mi nombre es Alejandra, tengo 24 años y trabajo en el turno nocturno de una gasolinera pequeña en la carretera del condado. Es de esas estaciones que la gente apenas nota, salvo que se les acaba el combustible o estén perdidos. Tomé el trabajo porque era tranquilo y predecible. Eso me gustaba, o al menos antes. Todo comenzó un jueves como la 1 de la madrugada. Afuera el aire estaba húmedo e inquieto, y el zumbido de las luces me estaba poniendo nerviosa. Estaba a punto de calentar un rollo de canela cuando sonó la puerta. Entró un hombre, tendría unos 40 y tantos, abrigo verde, cabello desordenado y labios resecos. No fue a buscar café ni botanas, solo se paró frente al mostrador mirándome como si ya me conociera. «Hola», le dije forzando una sonrisa, y él contestó, «Siempre trabajas tan tarde, ¿verdad?». Me sorprendió, pero dije que sí. Sonrió y agregó, «Lo suponía. He pasado varias veces, siempre te veo aquí». Eso ya me incomodó. Después me dijo mi nombre. «Alejandra, ¿verdad?». Me congelé, porque yo no traía gafete. Señaló el pizarrón donde yo había escrito «Café de canela de vuelta» y comentó que reconocía mi forma de escribir, cómo marcaba las i's con pequeñas barras. No supe qué decir. No compró nada. Se quedó unos segundos más observándome, y al final se presentó. «Soy Paul. Solo tenía curiosidad». Y se fue. Pero empezó a volver. No todas las noches, pero sí lo suficiente para que dejara de parecer coincidencia. A veces entraba, otras se quedaba en su coche con las luces apagadas en el estacionamiento. Una vez me preguntó si no me daba miedo estar sola siendo mujer en la madrugada. Lo dijo con voz tranquila, sin amenaza, lo cual fue aún más inquietante. Después me comentó que siempre cerraba con llave la puerta del cuarto trasero y que lo revisaba a las 2 de la mañana. Me quedé helada porque era verdad. Yo ya iba paranoica. Cambié las cortinas de mi apartamento. Caminaba con las llaves entre los dedos. Una noche, al regresar de mi descanso, encontré una foto instantánea en el mostrador. Era yo llenando el depósito de limpiar parabrisas afuera, tomada demasiado cerca. Alguien me había seguido. Había un círculo rojo marcándome a mí. La siguiente vez que lo vi le dije que se fuera o llamaría a la policía. Él me contestó que solo era un hombre observador, que creía que yo era alguien acostumbrada a ser malinterpretada. Le grité que no, que eso era obsesión, y él, calmado, empezó a describir detalles íntimos de mí, como que mis zapatos siempre eran medio número grandes, como mi párpado izquierdo temblaba cuando estaba cansada. Yo ya estaba marcando el 911. Los policías llegaron rápido. Paul no se resistió. En su coche hallaron un cuaderno lleno de mis horarios, notas de mi rutina, de mi ropa, de mis compras. Una página entera solo con mi nombre escrito, una y otra vez hasta que se volvía un garabato. Les dieron orden de restricción y yo pedí traslado de trabajo. Me movieron a otra estación, a 2 horas de distancia. Aún así, cada vez que voy en la carretera y un coche se mantiene mucho tiempo detrás de mí, siento la nuca helada y siempre recuerdo cómo dijo mi nombre, como si lo hubiera practicado 1000 veces en su cabeza. Mi nombre es Daniel, tengo 29 años y trabajo en el turno de noche en un motel pequeño de carretera. No es una cadena, es de familia, con 2 pisos y 25 habitaciones. Trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Casi nunca pasa nada. El motel tiene un lobby con recepción, cafetera y unos sillones. Detrás hay un pasillo que lleva a una oficina privada donde yo paso el turno, con sofá, refri y una pantalla. Ahí hay un timbre conectado al escritorio. Cuando alguien toca, suena el altavoz y yo salgo.
Era un martes de otoño, como a las 2 de la mañana. Escuché el timbre, fui al lobby y no había nadie. Afuera tampoco. Pensé que lo había imaginado, pero el sonido es claro. Regresé a la oficina. Pasaron 10 minutos y volvió a sonar. Salí de inmediato, vacío otra vez. Me puse nervioso. Revisé afuera, estacionamiento, carretera, nada. Pensé que era una broma, algún borracho. Decidí entonces quedarme en recepción para atraparlo. Me quedé allí con las luces medio bajas, mirando al timbre. Pasaron 20 minutos de silencio. Casi me convencí de que había sido mi imaginación, cuando de repente sonó otra vez. Pero esta vez lo vi. Una mano pálida salió desde abajo del mostrador y presionó el timbre, justo frente a mí. Brinqué de la silla, corrí a la oficina trasera y cerré con llave, temblando. Miré las cámaras de seguridad. En la del lobby vi mi silla tirada, y de pronto, asomándose del escritorio, una cabeza, 2 ojos brillando mirando directamente a la cámara. Llamé al 911 susurrando. Mientras esperaba, lo vi salir gateando desde abajo del mostrador. Se puso de pie, alto con sudadera y la capucha apretada. Caminaba raro, encorvado. Se acercó a la puerta de mi oficina y la manija se movió lentamente. Me quedé congelado contra la pared. Después de un rato, los pasos se alejaron. En la cámara lo vi paseando como si nada, hojeando folletos, mirando la puerta principal, esperando, hasta que aparecieron las luces azules y rojas afuera. Entonces salió corriendo, fuera de cámara. Los policías revisaron, encontraron una piedra usada para trabar la puerta y mantenerla abierta, pero a él no lo hallaron. Desde esa noche, cada vez que suena ese timbre, siento un escalofrío recorriéndome la espalda, recordando que esa mano que salió de la nada para presionarlo tan tranquila como si me estuviera avisando que nunca estuve solo.